Si nos vamos acomodando, así seguimos con las jornadas. Hemos hecho un pequeño cambio en el programa, una cuestión horaria simplemente, e invertimos las charlas. Entonces ahora les va a dirigir la palabra el doctor Carlos Ferrer. El doctor es profesor titular de Derecho Penal Procesal en las facultades de la Universidad Católica de Córdoba y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba también. Asimismo, es el actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba desde el año 2011. Es capacitador para integrantes del Ministerio Público de la República de Paraguay. También es capacitador para los integrantes del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. Desde hace 15 años es fiscal de Cámara del Crimen en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, en donde se desempeña hace más de 37 años. Doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En realidad yo le había pedido a que la presentación fuera más abreviada. En realidad la razón por la que uno está acá es porque ha sido invitado, y he sido invitado gentilmente, y agradezco mucho esa invitación, por el hecho de ser cordobés, fiscal de Cámara, y tener experiencia en lo que está pasando en Córdoba en estos momentos. Nada más que por eso. Pero yo quiero empezar diciendo que felicito y agradezco, pero felicito a los organizadores de este evento, porque evidentemente han sabido captar, receptar el interés, la inquietud que suscita este tema, inquietud o interés que puede tener dos fuentes. Una, el entusiasmo por ver debutar, por fin, el juicio con jurado o por jurados en nuestro país, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Pero también, y eso lo he percibido en las conversaciones previas, la preocupación en el sentido más positivo de la palabra que esto genera en función de lo desconocido. Lo desconocido, pero que por ser entrenados en Derecho o formados en Derecho, nos generan ciertas interrogantes que evidentemente hay que tratar de responder. En el afán de no ver fracasar un sistema que por novedoso y por importante en cuanto representa una forma fidedigna de democratización de la justicia, sea en definitiva el resultado por justamente no saber prevenir o no poder prevenir algunas circunstancias que tienen que ver con su vigencia, un buen resultado, una buena performance. Como les dije antes, este es un sistema que están por poner en vigencia, que se inspira en la fuente anglosajona del sistema de juicio por jurado, respecto a lo cual yo nada puedo decir, porque en Córdoba no tenemos en vigencia este modelo. Sí puedo comentarles cómo surgió en Córdoba la vigencia de la participación ciudadana en el enjuiciamiento penal, cuáles fueron los modelos en los que se agregó y qué resultados están teniendo a la vista de un seguimiento que no es solamente retrospectivo, sino que ha sido simultáneo, porque nos hemos preocupado de resaltar los números, los datos del funcionamiento del sistema. Por eso, muy sintéticamente, quiero comenzar diciéndoles que en Córdoba el sistema de juicio con jurados nace, en cuanto a idea, en la reforma constitucional de 1987, la reforma de la Constitución de la provincia, en cuyo artículo 162 estableció que la ley podía determinar en qué casos podía participar la ciudadanía en el enjuiciamiento penal. Pero obviamente no es esta la única y primera fuente, está la Constitución Nacional, que lo previó hace ya 160 años. Y si hay algo de bueno que tiene este encuentro es que, primero, hablemos de jurado. Segundo, no hablemos de jurado sí o jurado no, o a favor o en contra. Ni tampoco estemos hablando aquí en función de un modelo determinado de jurado. Las expectativas que creo pueden responder a las suyas, las mías en particular, tienen que ver con justamente aportarles o comentarles los datos de la experiencia, nada más que eso. Pero de esta otra experiencia, y eso lo quiero dejar bien aclarado,
porque a mí también me genera algunos interrogantes cómo va a resultar la aplicación práctica en algunas cuestiones que en Córdoba se han dado de determinada forma, pero porque es un sistema distinto. Supongo que en esto, como también ha pasado en Córdoba también, se hace camino al andar. De hecho, quiero comentarles que el modelo de enjuiciamiento cordobés ya está siendo objeto de alguna crítica en cuanto a algunos aspectos, sin perjuicio de todos los otros planteos que inicialmente se hicieron y que seguramente acá no van a faltar, como bien lo anunció el doctor Granillo Fernández. Sin que tenga que ver con el discurso, he pensado que era conveniente, para entender a lo mejor alguna significación de lo que pueda decirles, mostrarles este cuadro comparativo que le he dejado a disposición de los organizadores del evento, de la doctora Pagliani, y además de los resultados estadísticos relevados del 2005 al 2010 y después por la prensa, incluso difundidos por el Tribunal Superior de Justicia a través de la prensa en septiembre pasado, del 2005 al 2012, que también han quedado en poder de la doctora Pagliani, en la expectativa de que si resultan de interés tener acceso a ellos, lo puedan hacer. Pero, como dije, tras la reforma constitucional de 1987, a pocos años del advenimiento de la democracia, en 1998 comenzó a regir la ley 8123 con las modificaciones introducidas por esta ley, que es el nuevo Código Procesal Penal, que preveía un sistema de enjuiciamiento escabinado mitigado, o sea, los 3 jueces con 2 ciudadanos que intervenían, estos últimos, con los mismos deberes y obligaciones y prerrogativas o potestades que los jueces técnicos, resolviendo sobre todas las cuestiones. Era un sistema basado en facultativo, o sea que las partes podían solicitarlo, y durante el debate no había distinciones respecto de las atribuciones con las que cuentan los jueces, algunas buenas y otras no tanto, como esto de incidir en la averiguación de la verdad a través de interrogatorios a las partes, a los testigos, mejor dicho, a los peritos, etc. De todas maneras, esto lo menciono porque fue la primera incursión del ciudadano en un pie de igualdad con los jueces administrando justicia. Y digo en un pie de igualdad, y en realidad tengo que decir relativo, porque así como estamos en este momento aquí sentados, yo en un nivel superior al suelo, en aquellas épocas a los 2 ciudadanos que terminaban interviniendo en función del sorteo de la selección, los sentaban abajo, a los costados de abajo, por resistirse a considerarlos pares, aunque la función que tenían eran exactamente las mismas, o la misma responsabilidad. Este sistema, que era optativo a propuesta de cualquiera de las partes, fiscal, querellante o imputado, su defensor, tuvo poca arraigo porque en definitiva no era bien visto ni por los jueces, ni por los defensores, ni por los fiscales formados a la cultura, digamos de tribunales técnicos exclusivamente, pero fuerza de que no era una decisión, la opción no daba lugar a una decisión denegatoria, sino que había que aceptarla, quienes teníamos vocación por hacer participar a los ciudadanos, logramos hacerlo. Y no solamente logramos hacerlo, sino que a lo largo de 3 años y unos meses nos preocupó encuestar a los operadores del sistema. Y esto puede ser un dato que tenga interés porque es algo que hay que hacer desde el primer día, en función de 3 parámetros. En lo que se refiere a los ciudadanos, qué pensaban antes de la justicia y de dónde conocían lo que pensaban de la justicia. ¿Cómo les fue la experiencia? ¿Cómo fueron tratados? Si se consideraron útiles a la decisión, que hicieron aportes significativos en el marco de esta particular conformación del tribunal, y qué piensan después de la justicia, después de la experiencia, porque por allí generalizada la opinión peyorativa respecto del funcionamiento de la justicia a partir de la ignorancia. La ignorancia además fomentada muchas veces o potenciada por los medios de comunicación frente a casos puntuales, en donde pareciera que da más rating dejar la sospecha en la transparencia de un tribunal antes que explicar cuestiones que no se pueden explicar porque son técnicas o porque no tienen traducción en los tiempos mediáticos, digamos así. De todas maneras, ese relevamiento lo hicimos y en un universo de unos 30 casos fuimos casa por casa de los jurados y los entrevistamos, le dejamos también formularios a los jueces
a los defensores y a los fiscales. Me autoencuesté, confieso. Y resultó que el funcionamiento era positivo, que había, más allá de los reparos iniciales de magistrados y aún de los defensores, y en esto había que considerar cuáles son las expectativas reales que existen respecto de lo que vaya a suceder o vaya a cambiar con un sistema juralista, porque hay números que por allí no fomentan estas expectativas. Lo cierto es que el reglamento tuvo este aporte. Significó esto, conocer el funcionamiento desde los propios operadores en su debut. En el año 2004, en la era Bloomberg, y en un arrebato de impulso legislativo, se sancionó la ley 9182, que en realidad la redacción en la que terminó siendo sancionada no se corresponde estrictamente a lo que podría haber sido, que era en principio un modelo anglosajón, pero con un proyecto de ley que no sé si tenía 6 o 7 artículos. No obstante, la legislatura de Córdoba unicameral tuvo la bondad de consultar a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados, a las ONG, al Poder Judicial, y evaluar cuál era la propuesta o los defectos de la propuesta, y terminó resultando sancionada esta ley, que si bien tiene algunos aspectos que pueden ser mejorados, en comparación a lo que podría haber sido, resultó mucho mejor, y de hecho en su funcionamiento, en los años que lleva del 2005 hasta la fecha, ha demostrado ser un sistema eficaz. Y al decir esto, no es que esté haciendo una opción que invalide la propuesta de vigencia que tienen ustedes, sino simplemente es lo que uno puede percibir en lo que es el funcionamiento concreto y real de un sistema que admite la participación ciudadana, en este caso ya no minoritaria, sino mayoritaria, pero no sustituyendo a los jueces. Porque afortunadamente, más allá de lo que fue el lema político que quizás alentó esta ampliación de la participación ciudadana, acusando a la justicia en general, utilizando el argumento de poner el mote a la justicia de falta de transparencia antidemocrática, no sustituyó a los jueces, sino que, una vez más, siguiendo el modelo anterior, los integró con los ciudadanos. Y el funcionamiento de esto ya fue distinto. Quiero decirles que fue distinto a lo largo del tiempo, pero no se vio liberado de los planteamientos y cuestionamientos a su diseño y a su funcionamiento. Y por eso que no se escapará, como bien también creo que lo anticipó ya Héctor Canello Fernández, de que no van a faltar los cuestionamientos a la constitucionalidad del sistema que están por poner en vigencia, y supongo que a raíz de esto estarán leyendo el boletín oficial todos los días de la provincia. El día que se publique, al día siguiente hay que empezar a pensar en su funcionamiento. Pero simplemente para enumerarles algunos de los planteos de acuerdo a las propias particularidades de nuestro sistema, fue atacado de inconstitucionalidad porque era aplicable a los hechos cometidos antes de la entrada en vigencia, porque efectivamente el último artículo de la ley prevé que esta ley iba a ser aplicada a aquellas causas que se eleven a juicio después de la vigencia, aunque se trate de hechos anteriores. Otro de los planteos de lo que fue objeto fue que la provincia no tiene competencia para legislar en materia de jurados, porque es un ejercicio de una facultad delegada a la Nación en los artículos 24, 75, inciso 12, porque afecta el principio del debido proceso y que fue natural. Otro de los planteos de lo que fue objeto es que establece la integración del tribunal con jurados en forma obligatoria, sin que sea factible para el acusado renunciarlos, con lo que se afectaría el derecho de defensa. Otro de los planteos es que el número mayoritario de jurados populares, en este caso exclusivo o excluyente, respecto de los jueces, contraría el carácter accesorio y subsidiario de la participación ciudadana que autorizaba la Constitución de la provincia, y conspira, en realidad la Constitución de la provincia no dice ningún número ni ponía una condición de esta, que conspira contra la debida fundamentación de la sentencia, afectando el derecho de defensa. Otro de los planteos es que, bueno, quiero comentarles para que se entienda cuál es el planteo, en nuestro sistema el presidente del tribunal, que es uno de los jueces técnicos, no vota a menos que haya empate. Y por no votar
es decir, no emite opinión, no decide ninguna de las cuestiones, pero queda reservado para fundamentar, para redactar el voto de los ciudadanos jurados que hayan quedado en soledad y no se puedan adherir al voto de alguno de los otros jueces técnicos por discrepar. Esto fue tildado de inconstitucional y fue el único planteo de los que se hicieron que quedó sin resolver por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que desechó todos los anteriores por no considerar que se daba ninguna situación de inconstitucionalidad. Y este quedó sin resolver porque no se dio ninguna situación que ameritara que el Tribunal Superior adquiriera competencia para resolver en pleno la solución de este caso, por no advertirse un perjuicio concreto. Y como las declaraciones de inconstitucionalidad no son preventivas, evidentemente no estaba dado el marco propicio para que se pronunciara sobre el punto. Pero de todas maneras, hay tribunales, entre ellos la Cámara ante la que yo actúo, que sostienen la inconstitucionalidad, y yo, advirtiendo, previniéndome de la sentencia que iba a recaer en el último caso en el que intervine, hice una reserva de constitucionalidad, no de inconstitucionalidad, previendo de que el presidente del tribunal no iba a querer fundamentar el voto de los jurados que no compartieran el criterio de ninguno de los dos jueces técnicos. Pero esto es un comentario casi anecdótico o a modo de digresión. Lo que quiero decirles simplemente, mostrarles que estos fueron los primeros cuestionamientos que paradójicamente no provinieron de los justiciables ni de los representantes legales, sino de los propios jueces, en muchos casos de oficio. Es más, hasta hace poco, el año pasado, con la integración natural de una de las 11 cámaras de la capital de Córdoba, no hacían juicios conjurados directamente. No hacían juicios conjurados en base al diseño de la ley 9182, sino en base al sistema anterior, con 2 jurados, por considerarlo inconstitucional. Esto obviamente con el asentimiento del fiscal de esa cámara y de los defensores, que en otras cámaras aceptaban la intervención de jurados y en esa no. Un poco para darles el gusto y no ponerse el tribunal en contra, digo yo. Se desintegró ese tribunal, quedó integrado de otra forma y se ha sumado al rebaño y tiene que hacer juicios conjurados ahora normalmente. De todas maneras, el funcionamiento de este sistema tiene previsiones, digamos, preparatorias del juicio. Por ejemplo, en Córdoba existe la oficina de jurados. La oficina de jurados es el nexo entre el ciudadano convocado, sorteado, que sale seleccionado, y el Poder Judicial. Es una oficina que cuenta con funcionarios que de algún modo hacen todas las tareas operativas tendientes a la selección de los jurados, desde obtener el listado de quienes del padrón electoral resultan sorteados, enviar la correspondencia, que en número de miles, 6.000 creo que son las cartas que se han mandado, esperar las respuestas por correo en las que, junto con la notificación de que ha sido seleccionado, se les envía una declaración jurada, previendo de que no se encuentren en alguna de las causales de incompatibilidad o de por la que se les le da la posibilidad de intervenir. No sé si estoy bien, pero gracias. Bueno, y a partir de allí se hacen los listados bianuales, duran 2 años, y una vez que algún tribunal requiere de jurados para hacer un juicio, se solicita un sorteo, se solicita el listado para hacer un sorteo, un nuevo sorteo, del cual se extraen 24 candidatos, 12 de género masculino, 12 de género femenino, y los primeros 12 de esos que aceptan y que están en condiciones de intervenir son los que terminan actuando en el juicio conjurado. Pero todo esto lleva un tiempo que, como ustedes verán, parte desde la época de los sorteos, que es en febrero del año que corresponda, y pasa por todas las diligencias tendientes a la selección de los que verdaderamente van a quedar por ajustarse a las condiciones de instrucción, de actividad, de edad, aunque el propio sistema por ahí hace una selección descartando a quienes, por los datos que se manejan en el padrón, puedan no tener que intervenir. Lo cierto es que existe toda una actividad preparatoria que además se suma o se completa con la convocatoria de los jurados aún antes de que estos sean seleccionados para intervenir en un juicio, y se les da un instructivo de unas 5 o 8 carillas
en donde están las premisas básicas de lo que es el juicio en el marco constitucional: el principio de inocencia, el derecho de defensa, el nivel de certeza exigible para dictar una condena, etc. Además, la oficina de jurado está dispuesta a responder todas las dudas o consultas que se le formulen a partir de, por ejemplo, si se encuentran en situaciones laborales comprometidas, o sea que de repente la convocatoria puede afectarlos laboralmente. Si bien esto está protegido y previsto por la ley, en el sentido de que no puede haber causal de despido por la intervención del juicio como jurado, y además que el ejercicio de ser jurado es una carga, deber, pero también es un derecho. En definitiva, es el tipo de información que se les provee. Dicho sea de paso, les comento que en todos los casos se les abona una compensación que corresponde a viáticos de los jurados, que hasta septiembre de este año estaba en 240 pesos y ha sido elevada a poco más de 300 pesos por día de actuación. O sea que si el jurado tiene que ir a estar en la audiencia un día, son 300 pesos. Y a la salida de la audiencia se les paga ese viático. Y si la audiencia se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se les paga el almuerzo también. Esto en un universo que a lo largo del 2005 en adelante y hasta diciembre del 2012 significaron la realización de 256 juicios, que a la fecha, o sea, noviembre del 2013, son 300 juicios aproximadamente en toda la provincia, que han demandado la intervención de 8 jurados titulares y 4 suplentes por cada juicio, para que ustedes hagan números y vean lo que representa el impacto en un sistema que además, como ustedes pueden ver, es obligatorio, no es renunciable, pero está reservado para los delitos más graves del Código Penal. O sea, todos los homicidios calificados, sean abusos sexuales seguido de muerte, extorsión, secuestro seguido de muerte, apremios ilegales seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, por un lado, lo que son dados en llamar los delitos aberrantes, y también los delitos del fuero penal económico, es decir, los delitos que implican corrupción estatal o de funcionarios públicos con connotaciones económicas. Les quiero decir que en un universo de 300 juicios, 256, vamos a manejarnos con la estadística del año pasado, hubo en toda la provincia en 6 años 17 juicios de estos últimos, y todos los demás son por delitos graves, o sea, los aberrantes. Durante el juicio, los jurados son convocados al tribunal, intervienen en el juicio, se les toma juramento, normalmente en la audiencia, el primer acto de la audiencia es tomar el juramento de su desempeño por la fórmula que hayan elegido, y en algunas cámaras se lo hace antes de ingresar a la sala de la audiencia, pero sí es importante que sepan que hasta ese momento los jurados no tienen contacto ni con la causa, ni conocen más que lo que pueda resultar necesario para interiorizarse de qué es lo que van a hacer. O sea, si no hay algún pariente, vecino o circunstancias que puedan invalidar su participación. Si bien esto es un sistema que permite una conformación de un tribunal que pretende ser un corte representativo de la sociedad actuando como juez, tiene como argumento o crítica que se le puede hacer que las partes podemos asistir al sorteo de esos ciudadanos que se hace de la lista, pero no nos sirve de nada participar en el sorteo, porque lo único que vamos a conocer es un nombre, un apellido, si varón, mujer, pero no más que eso. Lo importante sería poder saber, y esto es un aspecto que hay que tener mucho buen criterio en el funcionamiento, que en ese sorteo y en esa selección de quienes van a terminar juzgando no se filtre alguien que no guarde las condiciones ya no de objetivas, de aptitud, de edad, de instrucción, sino de imparcialidad, porque no creo que exista ningún tipo de duda, o vamos a coincidir seguramente en que lo que nos interesa a todos es que quien juzgue en definitiva sea neutral, imparcial, independiente, objetivo, que esté en condiciones de decidir el caso conforme al valor que se le asigna a la prueba y no a ningún otro interés o inclinación, tendencia o influencia que pueda sobrevenir. Y en esto nuestro sistema no ofrece todas las garantías que uno aspiraría.
No tenemos, como sí tiene en Buenos Aires, y hemos propuesto esa reforma allá por el año 2010, y tiene estado legislativo esa propuesta de reforma, hacer una audiencia de selección en la que las partes, a través de uno de los integrantes del tribunal, que siempre participa, por supuesto, puedan hacer algún interrogatorio o formular algunas preguntas que nos permitan hacer el descarte, si es que corresponde hacerlo, por lo menos conocerlos antes de que empiecen a actuar como jueces y no ya en la sala de audiencia. Esa es una cuestión que me parece que es importante. Si hay un comentario que uno puede hacer de la ley bonaerense, es que pareciera que todo esto ocurre con cierta excesiva inmediatez al inicio de la audiencia. Esa audiencia de selección de 48 ciudadanos convocados tiene lugar inmediatamente antes de empezar el juicio, sin que ni siquiera esos ciudadanos hayan sido preparados, en el sentido de haber sido instruidos respecto de lo que van a hacer y lo importante que es lo que van a hacer, que es juzgar a un par, si ustedes quieren, pero juzgar, sin solución de continuidad con la selección. O sea que el ciudadano fue a saber si le iba a tocar actuar y se quedó, se tuvo que quedar. No sé, creo que en la instrumentación de los pasos a seguir habría que procurar que esto sea asegurando que no haya una constricción del ciudadano a intervenir en algo de lo que no sabe, no conoce o no tiene cabal idea del delicado de la responsabilidad que va a ejercer. Yo no sé si en esto puedo ilustrar algo más, pero modifico eso. Durante el juicio, por supuesto, en este juicio, ante este tribunal particular mixto, los ciudadanos son menos observadores de lo que acontece en la sala de audiencia, o sea, en el debate. No así los jueces, que como en los otros juicios comunes, pueden, bueno, el presidente dirige el debate, pero pueden hacer preguntas aclaratorias con el mismo tipo de prevenciones que uno puede hacer desde la experiencia y de las que a veces tiene que lamentarse respecto de lo que son estas, entre comillas, aclaraciones, con las que por allí, en una última pregunta formulada por alguno de los jueces, desarma todo lo que uno como parte había logrado armar con el argumento de que lo que se pretendía era buscar una aclaración que no es tal. Y esto lo digo con conocimiento de causa, en función de la experiencia que uno recoge, a partir del conocimiento que tiene a su vez de quienes ejercen el rol de la magistratura. Y en esto no hago más críticas que las que forman parte del quehacer cotidiano. Muchas veces una pregunta aclaratoria sirve para confirmar una postura ya anticipada de la que el magistrado se había hecho cargo. Y antes de este inicio del debate, existe lo que, como novedad, que no existía en los juicios comunes, el alegato de presentación del caso, de apertura, o la presentación del caso, que se justifica plenamente porque evidentemente con la lectura de una pieza jurídica o redactada en términos jurídicos como es una acusación fiscal, por allí, para quien está familiarizado con esa terminología, puede resultar clara, precisa, específica, pero no fácil de entender para alguien que no tiene o no maneja el mismo discurso, el mismo vocabulario. Por eso este alegato de presentación, más que para presentar la teoría del caso, de la que he escuchado con atención y no es la primera vez que lo escucho, pero puedo hacer algún comentario en relación a eso, es para explicarle al jurado, desde el rol o el interés del Ministerio Público o de la defensa, en qué va a versar, sobre qué va a versar el juicio y qué es lo que tiene el deber funcional, el fiscal, de mantener si es que puede. Por eso digo, la teoría del caso se daría desde la perspectiva en la que entiendo que ha sido explicada, si el fiscal que está allí sentado en ese juicio es el mismo que investigó, porque es su teoría, de su caso, de las hipótesis de investigación que se planteó allá al comienzo de la investigación, es la que escogió y dijo, con esta voy a procurar y voy a lograr una condena. Pero en la forma que está organizado el Ministerio Público en mi provincia, y no en otras provincias o jurisdicciones, la actividad del Ministerio Público está cortada por la mitad. El fiscal que investiga no es el que defiende la acusación, y el que defiende la acusación no lo hace con
la compenetración o con la convicción de quien procuró la prueba para dar base a esa acusación, cosa que yo critico, porque evidentemente nos daría mucha más efectividad, coherencia y fuerza de convicción a la hora de desempeñar nuestro rol, defender lo que hemos hecho y de lo que estamos convencidos. De todas maneras, esto yo se lo tengo que aclarar a los jurados, porque puede pasar, y me ha pasado, que al terminar el debate yo pida la absolución. Y parecería una incongruencia cómo el fiscal va a pedir la absolución, y porque si yo no estoy convencido no puedo convencer a nadie. Y si yo no estoy convencido, tengo el derecho y el deber de expresar eso, aunque el rol funcional debiera suponer otra cosa. Pero yo les explico a los jurados que yo me quiero convencer con ellos, viéndole la cara a los testigos, a quienes no conozco. Yo he visto declaraciones de los testigos, pero no los he visto ni hablar, ni expresarse, ni evaluar la seguridad, la sinceridad, la espontaneidad con la que se expresan. Y mi teoría del caso es una hipótesis a demostrar también por mí o para mí en el juicio. Es por eso que, aunque el escenario no sea exactamente el mismo en una realidad como la que propone la ley bonaerense, entiendo que esto no puede cambiar sustancialmente a menos que se disponga que el fiscal que construyó la acusación sea el que la tenga que defender en el juicio. Y eso es una cuestión que hace a la coherencia del sistema y a la convicción o firmeza y a evitar desgastes inútiles del sistema judicial, que en esto parece que prioriza lo formal frente a lo sustancial. También el caso o el debate se cierra con la alegación del fiscal, donde en realidad lo que plantea es si la prueba alcanzó o no para mantener la acusación, pero con una particularidad o con algunas particularidades, porque está claro que si la acusación llegó a la instancia, al proceso, a esa instancia del juicio con un mérito de probabilidad, para propiciar o pretender una condena tiene que arribarse a la certeza. ¿La certeza de qué? Del hecho contenido en la acusación. Y si el hecho varió, y si de homicidio calificado criminis causa con robo calificado pasó a ser homicidio en ocasión de robo, o si en vez de homicidio en el sistema bonaerense o tentativa de homicidio quedó en lesiones graves, son situaciones que creo que me está avisando que tengo que cumplir, no sé si el tiempo es... Bueno, son situaciones que hay que prever, porque en definitiva me parece que en la realidad de lo que se ha diseñado para Buenos Aires puede tener implicancia en las instrucciones que haya que darle al jurado. Es decir, habrá que explicarle al jurado que lo que está pidiendo el fiscal no es de otra causa, es de esta causa, pero con las variaciones que en definitiva resultaron del debate, y que el fiscal se ve en la imposibilidad de propiciar el dolo de matar y se conforma con el resultado lesivo causado a la víctima. En función de estas realidades es que en nuestro sistema, yo al finalizar el alegato digo, este es el hecho sobre el que ustedes tienen que pronunciar sobre el delito de culpabilidad o inocencia. Este que les acabo de decir, que a veces es el mismo de la acusación y a veces no es el mismo de la acusación, porque hay variaciones de este tipo, por ejemplo, que he comentado, es la propuesta que dejo a consideración del tribunal con esta particular integración. No quisiera que se me agote el tiempo y la posibilidad de explicar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el gran cambio que significa esto que al principio dije de hablarle a personas legas. Está absolutamente claro que nuestra formación, nuestra experiencia, nuestro entrenamiento nos lleva a hablar, a expresarnos de una manera técnica, pulida si se quiere, precisa, buscando utilizar las palabras de la ley para buscar ahorrar el paso de la interpretación. Pero los jurados son ciudadanos, que no pueden ser abogados, ni escribanos, ni estudiantes, ni empleados judiciales. Tienen que ser personas ajenas al ámbito jurídico. Y en eso nos falta bastante. En la facultad tenemos capacitación específica para que los futuros abogados que pretendan ejercer el foro penal manejen técnicas de litigación oral, por supuesto, pero sobre todo de expresión oral, de oratoria jurídica, y sepan también programación neurolingüística para poder darse a entender o percibir de una forma más afinada las implicancias de la oralidad. Lo cierto es que en esto fallamos, y yo reconozco mis falencias. Me cuesta muchísimo hablar vulgarmente, y esto no lo digo en función
criticar o que este sea el medio en que se expresan los jurados, sino hablar sin terminología específica. Y es obvio que cuando uno habla a un auditorio como el de ustedes, espero sea entendido, pero es también tan obvio que por allí esta forma de expresarnos aburra, desconcentre, nos permite incurrir en ideas o confundir las ideas en vez de aclararlas, etc. Creo que en eso tiene que haber una capacitación específica que nos lleve a expresarnos con claridad en ese ámbito específico que es el de la oralidad en un tribunal integrado con jurados. También quisiera comentarles como un dato interesante, o de color si quiere, que en nuestro sistema con jurados, de estas particularidades, el debate no se cierra solamente con la última palabra del imputado. Antes del imputado existe la posibilidad de que la víctima esté o no constituida en querellante, si es su interés, exprese su última palabra. Porque si este es un escenario que pretende ser contenedor, si ustedes quieren, que escuche el interés de la gente, en particular de la sociedad, por supuesto, a través de la publicidad, de la oralidad, etcétera, pero de los afectados por el delito, así como la última palabra es un derecho que ha sido históricamente considerado y respetado en el marco del juicio oral. En estos casos en donde el justiciable no es solamente el imputado, sino que también hay una víctima, o por lo menos se dice que la hay, he escuchado aquí, por allí se aducen condiciones de víctima de quienes no lo son, bueno, pareciera que en función de los hechos verificados y que han justificado la realización de un juicio, habría una víctima. Esta puede ser oída en su afán de hacer llegar al tribunal, a este tribunal, también integrado por pares a ella, su clamor de justicia. Si sirve de algo, dije al principio, no sé si lo que pueda decirles va a responder a las expectativas. Y también dije que no sé si el funcionamiento del sistema serviría a las expectativas de los operadores jurídicos en cuanto al cambio que va a implicar. ¿Por qué digo esto? Porque en esta realidad de 300 juicios, 256 para ser más ajustado a las estadísticas relevadas oficialmente, el 85% de las sentencias fueron condenatorias. Así que si de repente existía la expectativa de que porque intervengan ciudadanos va a haber más chances, en el buen sentido de la palabra y legítimo sentido de la afirmación, de absoluciones por dudas razonables, etcétera, pareciera que eso no demuestra que tenga ese impacto estadístico. Es cierto, este es un relevamiento del funcionamiento del sistema cordobés, que no es este. Acá no hay jueces, pero están relevados los pareceres, las impresiones de los ciudadanos convocados y que han actuado, y sin que esto esté expresado en las encuestas, es más fácil pensar que esta estadística no haya sido el resultado de la influencia de los jueces, porque han votado en disidencia de jurados en casos de mucha trascendencia mediática, incluso con personajes de vinculaciones políticas o del ámbito de la criminalidad reconocida, y esto no se ha visto reflejado estrictamente de una manera monolítica para un lado o para el otro. Han habido disidencias, sino porque el ciudadano común, y esto es un dato que hay que considerar también, se identifica normalmente más con la víctima y con el imputado. En este sentido hay un trabajo muy interesante hecho por José Pinto Andrade, que no es argentino ni cordobés, es un español, que ha relevado las estadísticas de funcionamiento del sistema con jurados en Estados Unidos y en España, y se llama el trabajo del perfil psicosocial, voy a hacer factores psicosociales de los jurados y jueces, José Pinto Andrade, donde dice, releva todos los aspectos que terminan teniendo alguna incidencia en la impresión de jueces y jurados, no los deja aparte de los jueces, y habla de cuestiones de imagen o de aspecto, de la atracción física del acusado, de la influencia del atractivo físico, de los testigos, su prestigio, su forma de declarar, tienen poder persuasivo, si muestran seguridad en sus declaraciones o no, de las víctimas, si tienen un bajo atractivo social, si la víctima tiene un mayor atractivo físico, los jurados masculinos recomiendan sentencias más largas.
de las partes. La actitud cordial del defensor hacia el fiscal y el buen conocimiento de las pruebas dispone favorablemente el jurado. La actitud cordial del fiscal hacia el defensor es valorada negativamente. Fíjense cómo son las cosas. Y si se trata de delitos contra la integridad sexual, las mujeres son más proclives a severidad y no así los hombres, etc. Pero termina diciendo este trabajo que en definitiva tan importante como la ciencia son las dotes de la convicción y el saber hacer una exposición atractiva, y que jurados y jueces son de igual forma permeables a este tipo de impresiones. Nada más que los jueces, por allí, que estamos formando derecho, tenemos mejores chances de disimular y en definitiva quedamos menos expuestos a que nuestro juicio o nuestras conclusiones sean tildadas de influenciadas o de parciales, porque las expresamos mejor. Si corresponde ya para el cierre, solamente quiero decir que cuando uno piensa en el funcionamiento del sistema, y le auguro el mayor de los éxitos a la provincia de Buenos Aires en este debut, que verdaderamente lo va a hacer en el país, si es que Neuquén nos anticipa, le auguro la mejor de la suerte. Pero cualquiera sea el diseño y la forma en que se instrumente, cuando se piensa en un sistema de enjuiciamiento penal que es muy sensible y caro por las implicancias que tiene para el bienestar, la paz social, etc., no tiene que pensar solamente en el sistema con el que se juzga a los ciudadanos, sino con el sistema que nosotros quisiéramos que se nos juzgue a nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, para finalizar, vamos a invitar al panel, que está integrado por el doctor Gustavo Herbel y el doctor Nicolás Schiavo. Si bien todos lo conocemos, el doctor Herbel es doctor en Derecho Penal de la UBA, es juez de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, profesor de Derecho Procesal Penal en posgrado de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal Penal y miembro de INESEC. Por su parte, el doctor Schiavo es juez a cargo del Juzgado de Garantías número 5 del Departamento Judicial de San Martín, es especialista en Derecho Penal, Procesal, Penal y Criminología de la Universidad de Lomas de Zamora, es profesor de posgrado en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Comahue desde el 2010 y profesor de posgrado en la materia de Derecho Penal en la Universidad de Palermo. No sé si ustedes ya se organizaron. Perfecto. Entonces, ustedes, el doctor Schiavo. Voy a ser breve, como dijeron todos. La verdad que hay muchos temas para tratar, muchos que se han planteado aquí, son muy interesantes, muchos interrogantes que fue la doctora Vázquez, y el amigo de Córdoba también, respecto de juicios por jurado en general. Yo pensaba hablar específicamente de un solo aspecto, que es el menos preocupante, que es la cuestión de la motivación al recurso, que a nadie así le interesa mucho. Pero en realidad pensaba hablarlo desde un lugar distinto, porque cuando pensamos en juicio por jurado, en realidad nos metemos en esta herramienta y intentamos llevar o trasladar la discusión de si estamos de acuerdo con el jurado hacia los institutos propios del jurado. En el fondo, 150 años de discusión de si queremos el juicio por jurado o no queremos el juicio por jurado. Cuando se instaura el juicio por jurado, la trasladamos a los institutos, a las herramientas del juicio por jurado. Es decir, como dijo por allí un expositor, creo que fue el doctor Granillo, cuando se instaura la ley, entonces aquellos antijuradistas dicen, bueno, pero es inconstitucional porque no tenemos derecho al recurso. En el fondo nos están sino trasladando una visión del proceso que tienen diversa a la del modelo de jurado. Tampoco pretendo yo como juradista decir que el jurado es mejor. Por eso digo, pretendería dar un paso atrás. Un paso atrás de esta visión y darnos cuenta, a mi juicio, que todo proceso de conocimiento, y esto es un proceso penal, es un proceso para determinar si una persona, si un hecho se cometió, si una persona cometió un hecho, es un proceso que está vinculado a suturar dos afirmaciones que están separadas. Por un lado, la afirmación de verdad de un hecho. Es decir, que algo
sucedió, que un hecho se cometió. Y por el otro lado, que esa afirmación puede ser sustentada con la certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio. En definitiva, un proceso penal no es sino la forma de suturar estas dos cuestiones, el inquisitivo, el acusatorio técnico, o el jurado examinado, o el jurado anglosajón, no son sino diversas formas de intentar unir estas dos afirmaciones. Estas dos afirmaciones. Por un lado, la afirmación de la verdad, y por el otro, la afirmación de que esa verdad puede ser declamada como jurídicamente justa y imponerse una condena. ¿Cuál modelo es mejor? Va a depender seguramente de la cosmovisión que tengamos del derecho. A mi juicio, el mejor modelo va a ser el que al final de cuentas produzca una menor tasa de condenas de inocentes. Al menos desde esa visión es como yo veo un mejor modelo procesal por sobre otro. Es decir, el mejor modelo va a ser el que pueda producir una mejor tasa de error, digamos, de falso positivo. En Estados Unidos, a efectos, digamos, la medición de todas estas cosas, también hay una fundación específicamente, se llama Innocent Project, que pueden ingresar, es innocentproject.org, y es una organización que está por el mundo ahora desarrollándose, que ha logrado, en algunos casos puntuales, medir esta tasa de falsos positivos a través de la prueba de DNA en los casos de abuso sexual, donde han podido establecer no solo un nivel de falso positivo, sino también las razones que conducen a este falso positivo, y que poco tienen que ver en general con la cuestión de la motivación o la posibilidad de recurrir la motivación del veredicto, estos errores en las condenas. Ahora bien, el veredicto inmotivado, en definitiva, no es que deja un campo ausente en la sutura entre el hecho y la declaración de verdad de ese hecho. Algo tiene que irrumpir, algo tiene que llenar ese espacio. No es la arbitrariedad, no es el linchamiento, los juicios de Lynch, donde un grupo, como está pasando hoy en día, un grupo de ciudadanos, dice, bueno, prendamos fuego a esa, está acusado de violación y le prendemos fuego a la casa, lo matamos si podemos. No es el linchamiento el veredicto inmotivado. Algo debe llenar para que sea justo ese espacio entre la declaración del hecho y afirmar que eso es verdad. Es verdad. El veredicto inmotivado nos conduce a una disciplina del derecho norteamericano ausente en el juicio aquí, que es lo que lo sutura, que no es más ni menos que el desarrollo del derecho probatorio. Es decir, lo que une la afirmación de verdad del veredicto inmotivado con el hecho es la prueba que se presenta en el debate, explicada a través de las instrucciones al jurado, que en el artículo 106 de la ley están establecidas como la motivación de ese veredicto, explicadas a través de estas instrucciones. Pero algo más todavía que tiene el derecho probatorio, que a mi juicio no se lo mira adecuadamente en el fallo Casal de la Corte de la Corte Suprema de Argentina, que son los estándares de prueba que se requiere para poder afirmar que un hecho es verdad. Es decir, el derecho probatorio no es solo el desarrollo de un derecho de cómo ingresa al juicio por jurados la prueba, qué prueba puede ingresar y cuál no. Por ejemplo, hay un fallo reciente del año 2012 que es Perry con New Hampshire, donde la Corte reitera una vez más que no se puede presentar a un jurado justamente en razón del veredicto inmotivado, prueba que pueda llevar a confusión al jurado. Es una regla de exclusión que va más allá de la prueba ilícita, es una regla de exclusión que está dentro del modelo de reglas de evidencia norteamericano, en el sentido de que el jurado no solo debe ser imparcial, sino que no debe ser confundido. Al jurado se le tienen que dar pruebas destinadas a suturar esta afirmación de verdad con hecho, pero no a confundir o llevarlo a través de la confusión, algo parecido a lo que señalaba la doctora Lió en su exposición respecto de que no es un juego de póker, un juicio donde uno tiene que intentar ganarle a otro como dos jugadores de cartas. Por lo tanto, para comprender el veredicto inmotivado y comprender el derecho al recurso, hay que entender o darle densidad al derecho probatorio. Le debemos dar un contenido al derecho probatorio y lo que va a acontecer en el juicio, y no como a mi juicio sucede hoy en día, que al juez profesional se le tiran un montón de pruebas, prácticamente no existe la exclusión, y él en la sentencia después ve cómo las acomoda, cuál saca, cuál pone, y cómo ordena esto al redactarlo para afirmar que un hecho se cometió o no. Ahora, ¿cuál es el estándar
de prueba que se tiene que alcanzar. Esta ley por primera vez incorpora un estándar de prueba que no es obviamente similar al estándar de prueba del modelo escabinado alemán, que está previsto con la expresión anglosajona de más allá de toda duda razonable, como señaló la doctora Margarita Bauer. Obviamente no existe en el mundo y en los Estados Unidos tampoco una claridad absoluta respecto de qué significa una duda razonable. En Estados Unidos han llevado, por lo general lo que se repite siempre es una fórmula, que es la Webster, que define el siglo XIX, que la hizo un juez del Estado de Connecticut, el superior del Estado de Connecticut, hizo esta fórmula, que es la fórmula del caso Webster, y es la que se repite permanentemente de qué significa una duda razonable. Pero lo cierto es que sobre la base de este concepto de duda razonable siempre se ha intentado refinar la concepción de la presunción de inocencia y establecerlo como un piso mínimo, una base mínima de cantidad de evidencia que debe ser presentada en un proceso para poder alcanzar una declaración de certeza, es decir, para poder suturar esta relación entre hecho y verdad a la que vengo haciendo referencia. Esto, en general, siempre fue lo que permitió los recursos contra las sentencias condenatorias de los jurados en el campo anglosajón, y no es más ni menos que lo que señala el artículo 448 bis, inciso D, de la ley 14.543, cuando específicamente dice que cuando la sentencia se podrá recurrir, cuando la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate. En definitiva, lo que está diciendo es que lo que se puede recurrir es cuando el veredicto del jurado se apartó del debate, porque la sentencia es consecuencia de ese veredicto. ¿Qué quiere decir ese inciso, sino lo que vengo haciendo referencia yo? Es decir, es en el fondo una válvula de exclusión que ha quedado en la ley para importar el modelo anglosajón de recurso, que está basado en tres fallos esencialmente de la Corte Suprema norteamericana. El primero, y quizás el más relevante, es el fallo Winship, un fallo de la década del 70, donde se estableció la posibilidad de recurrir a una sentencia condenatoria que se apartaba del concepto de más allá de toda duda razonable, involucrándolo con la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana. Hay que entender un poco el modelo norteamericano, muy distinto al que tenemos nosotros. Cada estado no solo sanciona sus leyes procesales, sino también sanciona sus leyes de fondo, su forma de juzgamiento y hasta las garantías mínimas. Las únicas garantías comunes son las que están en el acta de declaración de derechos, y para poder impugnar un proceso judicial estadual es necesario afirmar de que ese proceso estadual violó el debido proceso legal, es decir, que viola la 14ª enmienda. Si uno no logra, de hecho, toda impugnación que ustedes puedan leer, el fallo Miranda, que hablan de la 5ª enmienda en función de la 14ª enmienda, es decir, toda violación a un derecho en Estados Unidos tiene que estar asociado al debido proceso legal para poder introducir un recurso federal, que no se introduce como en Argentina, una vez que el máximo tribunal estadual falló a través de un recurso ante la Corte, sino que se hace a través de un habeas corpus ante un juez federal de primera instancia y se recorre todo el camino federal hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Bien, lo que dijo la Corte Suprema en el caso Winship, por eso duran 50 años los recursos, la pena de muerte nunca matan a nadie, están dando vueltas por todos los juzgados federales hasta que lo peguen. En el caso Winship, lo que dijo la Corte Suprema es que la expresión más allá de toda duda razonable hace el contenido material del debido proceso legal. Por lo tanto, se permitía o se permite interponer un habeas corpus federal contra todo pronunciamiento condenatorio estadual que haya vulnerado esta regla del derecho probatorio. Ni más ni menos, cuando se presentó prueba que razonablemente de ahí no podía derivarse una condena con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento de ese nivel. El primer caso donde esto se testea es un fallo muy famoso, es el fallo Jackson. En el fallo Jackson, la Corte Suprema de los Estados Unidos señaló, dándole un contenido un poco más denso, esta expresión de que existe evidencia suficiente para apoyar una condena siempre que después de que se presentó esta evidencia existe una luz más favorable a la acusación y ningún juzgador racional podría no haber encontrado los elementos esenciales del delito como realizados más allá de una duda razonable. En definitiva, lo que señala la Corte en Jackson es que la expresión más allá de una duda razonable es un test, en definitiva, dirigido a ser el hombre medio racional, es decir, a cualquier persona que no le pueda exhibir ese proceso
ni más ni menos podría haber arribado a la misma conclusión. Recientemente la Corte Suprema en el año 2012 falló en un caso que los críticos del derecho inmotivado y la posibilidad del derecho al recurso presentan, a mi juicio, al revés de como debe ser leído, que es el caso Cavazos. El caso Cavazos es de ciertas particularidades, sobre todo porque terminó después de un largo recorrido de 7 años con el indulto del gobernador a Smith, que era la diputada. Es una señora Smith que estaba al cuidado de un chiquitito de la familia Cavazos. El chiquito entra, la señora Smith llama a una ambulancia porque el chico aparentemente no respondía, estaba en estado de inconsciencia, viene una ambulancia, cuando llega ya verifican que el chiquito había como un bebé de 6 meses. La discusión central estaba entre la posición del médico de la ambulancia, que había escrito el certificado de función como una muerte súbita, y el perito que hizo la autopsia, que señalaba que en realidad la muerte se debía al síndrome del bebé sacudido. Cuando se sacude un bebé, el cerebro del bebé genera una hemorragia interna que lo conduce a la muerte. Esencialmente, entre una y otra cuestión, lo que es la nota distintiva es que en el caso del bebé sacudido suele tener derrames en el ojo que hacen visible, digamos, la hemorragia. En el caso, realmente se basó en tres peritos presentados por la Fiscalía que daban cuenta de las razones por las cuales el caso debía ser entendido como del síndrome del bebé sacudido, dieron sus explicaciones en el juicio. De hecho, todo esto quedó en un legajo que puede ser consultado en el fallo de la Corte. El fallo de la Corte hace un extenso análisis de todas las pruebas rendidas en el debate, y donde señala claramente qué fue lo que dijo cada uno de estos peritos frente a los dos peritos que había presentado la defensa. Uno que era el testigo médico que aclaró de entrada que él no era especialista en la materia como para distinguir una situación de la otra, y otro perito que presentó que también manifestó no ser especialista. Frente a esta situación, Smith fue condenada, recurre a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, de California, que confirma el pronunciamiento claramente señalando sobre la cuestión de hecho que la evidencia presentada en los términos de Jackson daba como más razonable o altamente más razonable la suposición de que la muerte se había producido por el evento del bebé sacudido frente a la otra posibilidad de descargo que presentaba Smith, y que claramente la única persona que había estado con el bebé que podía haber cometido era él. Apela ante la Corte de California, le ha rechazado también el recurso, interpone una vez corpus ante el juzgado federal de primera instancia, que le rechaza el recurso, e interpone una apelación ante la Corte del Noveno Circuito Federal de los Estados Unidos, que le hace lugar al recurso y la absuelve. Le hace lugar al recurso y la absuelve diciendo que en definitiva la ciencia no se había puesto de acuerdo respecto de uno u otro criterio, y echa mano a otra regla del derecho probatorio también establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el criterio de cientificidad de los dictámenes periciales, que lo estableció la Corte Suprema en el caso de Daubert, y a partir de esto absuelven a Smith. El fiscal recurre la absolución, la Corte hace igual al certiorari, o 5-4 hace igual al certiorari, dice que va a entender en el asunto, y también por 5-4 revoca la absolución de la Corte del Noveno Circuito, cosa que ya era, como sabía que iba a pasar antes, porque la pelea entre la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte del Noveno Circuito es bastante famosa, se ve allá en Estados Unidos. Y lo revoca remitiéndose a Jackson, diciendo bueno, que en definitiva era razonable y era esperable, más allá de toda duda razonable, por la evidencia científica presentada en el debate, alcanzar un pronunciamiento. Más allá de que la cuestión del derecho al recurso, no como terminó condenada. Como termina condenada la mayoría de las personas que recurren en Argentina a sus sentencias ante la casación y ante la Corte, ¿no? Pero lo cierto es que, más allá de cómo terminó, lo que demuestra es que no solo tuvo un recurso Smith a su sentencia condenatoria del delito inmotivado, tuvo 9 recursos, 9 posibilidades de recurrir, y siempre, incluso ante el recurso federal, discutiendo la cuestión de hecho y prueba, y de hecho todas las sentencias se dividieron sobre cuestiones de hecho. Sobre la cuestión de hecho no hubo ninguna cuestión de derecho en el caso Cavazos. Toda la cuestión fue sobre los hechos, y a ningún tribunal en Estados Unidos se le ocurrió decir que eso no podía ser cuestionado, que no se podía abrir recurso en materia de hechos. Y la discusión
fue por los carriles que hubiera una discusión en Argentina si se hubiera escrito la sentencia y se tuviera tenido que motivar. No hubiera habido nada distinto respecto de esto. Porque lo que tiene que estructurar siempre la relación entre hecho y verdad es la prueba, y no la afirmación o las creencias de un juez, o no la afirmación o la creencia subjetiva de una persona. En definitiva, es la evidencia, es la prueba lo que tiene que unirnos una cuestión con la otra. Por lo tanto, frente a la cuestión vinculada al recurso, no solo se puede recurrir, sino que se le da un contenido central al recurso. La Corte Suprema Argentina, en el caso Casal, dijo algo más que el hecho de poder recurrir cuestiones de derecho y hecho, como señaló la doctora Vázquez. Más allá de que en el único caso en que la Corte Suprema Argentina, le conozco hasta ahora, al menos públicamente, que tuvo que intervenir aplicando su propia doctrina, que fue en el caso de la masacre de Pompeya, nulificó la sentencia del tribunal y no la absolvió. Digo, por la cuestión de medicina, nulificó y mandó a que se dictara un nuevo pronunciamiento de la casación que también fue condenatorio. No terminó en la absolución. Y más allá de que desde el 2005 a esta parte, Casal mediante, no hemos visto un índice de reversión de condenas por parte de los tribunales superiores muy alto, como para darle un contenido real al derecho al recurso, al menos en nuestro medio, la Corte, creo que esto tiene explicación por una parte inobservada de lo que dijo la Corte. La Corte dijo otra cosa en este fallo, que para que haya un derecho al recurso, tiene que la sentencia estar redactada con un contenido central, es decir, con una base de derecho probatorio, con un modelo de derecho probatorio. Lo remitió la Corte a la ciencia de la historia, este sí fue un error de la Corte, porque la forma que se reconstruye en la ciencia de la historia los hechos no tienen un estándar de prueba. Es decir, uno puede afirmar que Belgrano vivió 2 años en Paraguay o en Bolivia y discutir contra otro historiador y eso no tiene ninguna consecuencia. Más que para los deudos de Belgrano si se ofenden, pero distinto es el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio. Pero sí la Corte dijo de que había que tener un estándar, y un tribunal debía construir una sentencia con un estándar de certeza, un estándar probatorio de certeza que uniera estas dos cuestiones, que estructurara hecho y verdad. Porque si no es imposible recurrirlo, es decir, ¿cómo uno puede recurrir un pronunciamiento si no hace esta exigencia, si no exige esto previamente? Un epistemólogo norteamericano muy crítico de esta situación, que es Larry Laudan, dice que en definitiva el que cree que tiene un derecho al recurso, si primero no exige estándares probatorios, es el derecho a la quimera, es decir, no va a tener ninguna posibilidad de revertir una condena. Y de hecho es lo que está pasando. En muchos casos la casación se echa, tribunales superiores de apelación echan mano de fallo Casal para decir vamos a verlo, pero terminan confirmando porque no tienen ninguna base, ningún piso sobre el cual decir esta cantidad de evidencia es suficiente o insuficiente para. En el juicio por jurado, la ley, la 14.543, ha tenido en mi juicio la virtud de introducir cuanto menos esta primera regla de estándar de evidencia, que es más allá de toda duda racional. Que tiene una riqueza conceptual, y con esto voy concluyendo, para cumplir esto de Cerbrera, que tiene una riqueza conceptual tan importante como el juicio por jurado, porque nace casi a la par, unos años después. El juicio por jurados anglosajón, nace ahí por el 1200. En realidad, originalmente, Bárbara Shapiro, que es la que ha estudiado esto de más allá de una duda razonable en Estados Unidos, señala que en el juicio por jurado originariamente los que eran jurados eran los testigos, es decir, se buscaba que los que fueran jurados conocieran los hechos. A nadie se le ocurría determinar, por ejemplo, la propiedad de una tierra de herencia, citando a gente que no conociera a nadie, que no conociera el lugar, que no conociera a los vecinos, que no conociera el padre de quién era quién. Porque algo que se hacía era se citaba a los testigos y los ponía como jurados. Es decir, ustedes que conocen, decidan. La regla de más allá de toda duda razonable nace cuando se produce esta división. Cuando se empieza a llamar a personas para ser jurados que no conocieran absolutamente nada de los hechos, y cuando empezamos a requerir un jurado imparcial, que esto pasa a partir del año 1400 aproximadamente, y entonces ahí surge esta regla del derecho probatorio norteamericano que dijimos, está bien, que los jurados no sepan nada, pero la información que se les tiene que sustentar tiene que ser suficiente para sustentar esta afirmación. Y ahí nace esta regla de más allá de una duda razonable. El derecho al recurso nace de la posibilidad de recurrir o de cuestionar esto, nace en la mayoría de los derechos como tales del derecho anglosajón hacia el siglo XVII aproximadamente, cuando irrumpe el abogado en el proceso y cuando permite tener una defensa técnica que lo asista respecto de estos pormenores. Y con esto quiero concluir
Diciendo en definitiva, todo proceso, todo dispositivo, y el juicio por jurado no es más que un dispositivo más, está asociado a esto, a intentar establecer un modelo de conocimiento que termine arrojando una afirmación que entre hecho y verdad logre una sutura a través del proceso y a través de una regla del derecho probatorio, sería una afirmación, o la certeza del modelo continental, o esta regla del derecho anglosajón, introducida ahora más allá de una duda razonable. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a quienes me han invitado, que son todos amigos, Diego Barrotaveña, Margarita Vázquez y Andrea Pagliani. Pero también les agradezco a ustedes, porque ya llevamos 4 horas de debate y están, supongo yo, tan cansados como yo y están esperando terminar una jornada que tiene mucha información y una jornada en la que nos estamos metiendo en un sistema nuevo, en un sistema que a nosotros nos es absolutamente exótico respecto de nuestras instituciones. Lo conocemos por las películas, pero no lo conocemos en la práctica. Voy a tratar de ir rápidamente al centro del tema que quiero por lo menos charlar con ustedes, y que es la articulación que nosotros tenemos que dar entre lo que es el juicio por jurados, que se rige por principios propios, y al decir principios propios digo que el juicio por jurado tiene como centro el debate, no un proceso que incluya el recurso, sino el debate, porque el jurado tiene como principio la soberanía popular. Es decir, cuando el jurado se expide sobre la culpabilidad de un imputado, es el pueblo que se expide por la culpabilidad de uno de los integrantes del pueblo, y es tan irrefutable en principio, es tan categórico en principio, que en general toda la manualística de los tratados anglosajones establecen que hay que ser muy cuidadoso para revertir una sentencia en la cual un jurado representante del pueblo haya hablado sobre la culpabilidad. Nosotros no tenemos este modelo y tenemos que articularlo con dos garantías muy importantes. La primera garantía es la de motivación, es decir, cuál es el estándar de exigencia de motivación que a nosotros nos permite afirmar que la garantía, según nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales, entiende la necesaria, la satisfactoria. Y la segunda cuestión es ver cómo nosotros articulamos la segunda de las garantías, que es la de que exista un recurso integral, amplio y eficaz donde se puedan discutir todas las cuestiones que fueron discutidas en el primer juicio. Esto puede ser dado a través del control de la argumentación que realiza un tribunal, por el caso un tribunal técnico cuando hay sentencia fundada, o podría ser también a través de un segundo juicio de mérito realizado sobre la base de la prueba producida en el debate realizado ante el jurado. Estos son los dos mecanismos posibles para una revisión amplia. Y nosotros, como tenemos que articular nuestras garantías constitucionales establecidas por los tratados internacionales con un juicio por jurado que ha traído el modelo anglosajón, tenemos que ver de qué manera nosotros nos es posible construir un debido proceso que respete el conjunto de esta garantía. Juicio por jurado de legos, motivación y recurso amplio. Voy a pasar muy rápidamente este esquema porque daría para hablar mucho y el tema central es lo que vengo diciendo: motivación y recurso amplio. La primera cuestión que tenemos para diferenciar lo que es nuestros juicios actuales de los juicios futuros ante el jurado es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, que puede ser simplemente una cuestión burocrática en los juicios de los jurados técnicos, en donde hay jueces profesionales, se transforma en un episodio central para nuestro juicio por jurados. ¿Por qué?
porque ahí va a ser donde se produzca el tamizado de la prueba que viene de la instrucción a la prueba que va a llegar al debate oral. En primer lugar, de la instrucción no pasa un solo documento al juicio oral. Y en el juicio oral solo pasa la prueba que tiene el estándar probatorio necesario para constituirse en prueba idónea para el jurado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los testigos de oída no pueden pasar a ser testigos en un juicio por jurados. ¿Por qué? Porque el juicio por jurados puede entender que ese testigo, con dichos de otro testigo, es decir, lo que otra persona le dice al testigo que viene a declarar, el jurado puede interpretar que eso es prueba suficiente. Y nosotros, como regla de evidencia, podemos poner una traba a ese tipo de prueba y no dejarla producir frente al jurado, porque esto puede producir también confusión en el jurado, creyendo que el testigo de oídas está testimoniando por conocimiento propio, y el testigo de oídas no puede ser confrontado, porque quien produjo la información, que es el testigo a quien escuchó el testigo de oídas, no puede ser confrontado. Es decir, el primer testigo dice algo que le dice a otro testigo, y el testigo que viene a la audiencia oral no es el testigo que vio el hecho, y por tanto no es el testigo que puede ser confrontado, y por tanto no puede ser presentado en el juicio ante el jurado. Lo que pasa entonces de esta audiencia preliminar, que es muy importante para constituir un juicio por jurados, son pruebas que deben ser pruebas idóneas, es decir, ni legítimas ni nulas, los hechos bien determinados, es decir, el fiscal tiene que establecer claramente cuáles van a ser los hechos en materia de prueba, y los acuerdos que se produzcan. A partir de esto, que es la información que va a recibir el jurado en un juicio oral, se deben producir las instrucciones. Y este es otro capítulo, que no lo voy a extender, porque ya se han extendido otros de quienes participaron en los paneles. Lo único que vale la pena decir de esto es que las instrucciones se deben convertir en la información legal que permite a los jurados trabajar sobre el material que les viene dado con la prueba y verificar si la prueba, de acuerdo a las reglas de evaluación de prueba, las reglas de la evidencia, como se llama en Estados Unidos, esa prueba permite afirmar los hechos que quiere traer el fiscal como afirmados. Es decir, es la información que se supone que los jueces técnicos tienen y que el jurado no tiene, y por eso se la brindan las partes discutiendo y debatiendo cuáles van a ser las instrucciones particulares para ese caso con el juez, y el juez decidiendo, saldando cuáles en definitiva van a ser las instrucciones que se le dé al jurado, para que el jurado tenga la información técnica necesaria para poder operar con la prueba que le viene dada en el debate oral. Y con esto se van a construir las instrucciones. Y con estas instrucciones el debate se va a dar frente al jurado. Este es el modelo de lo que ocurre después de las instrucciones previas. Hola, usted. Nosotros no tenemos en la ley las instrucciones previas, y es muy importante que exista instrucciones previas al debate oral, porque las instrucciones previas al debate oral, donde va a estar el jurado, son las que le dicen al jurado de qué manera se tienen que posicionar frente a la prueba. Les indica, por ejemplo, que lo que los testigos digan solamente puede ser prueba en la medida que sea lo visto y oído por los testigos, y no, por ejemplo, sus opiniones. Las opiniones de los testigos no son prueba. Esto hay que decirlo al principio del juicio por jurados, y es por eso que las instrucciones deben ser previas al juicio por jurados. Luego tenemos los lineamientos que, como los que nos antecedieron indicaron claramente, debe estar visualizados desde una teoría del caso, los lineamientos tanto del fiscal como los lineamientos del defensor, y a partir de esa teoría del caso producir la información a partir de la prueba. Y en esto es
el cross-examination, donde va a cualificar la prueba que tenemos. Como el jurado no tiene incorporación de prueba por lectura porque el jurado no lee, toda la prueba producida va a ser una prueba producida en debate oral, sometida al cross-examination, y entonces la información producida va a ser una información de mayor calidad. Ya no va a haber prejuicios en el juicio por la lectura del expediente por parte de los jueces técnicos, sino que va a haber un único juicio válido, que va a ser el juicio oral, en donde se produce la mayor calidad de prueba. Luego están los alegatos, en donde las partes van a ser las obligadas a valorar la prueba. Y en esto es sustancial, porque mientras que los jueces van a hacer una valoración probatoria, ya a la cual están acostumbrados y entrenados desde el momento en que van escuchando toda la prueba, los alegatos de las partes ante el jurado es un núcleo central del proceso, porque les van a decir de qué manera tienen que valorar las pruebas que vieron producirse frente a ellos. Y es, en el fondo, una parte de la fundamentación del veredicto que van a dictar los jurados. Luego del debate oral, lo que tenemos son las reglas, las instrucciones previo a la deliberación, en donde el juez debe establecer primero cuál es la función del jurado y, en segundo lugar, cuáles son las reglas con las cuales se debe apreciar esa prueba y cuál es el estándar que significa la duda razonable. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Y de qué manera se debe valorar esa prueba descrita y producida en todo el juicio oral. Ahora bien, ¿qué pasa con el jurado inglés que nosotros tenemos? El jurado clásico, el jurado anglosajón, hay diferentes formas de enumerarlo, pero es el jurado que nosotros conocemos por las películas, para decirlo en forma lisa y llana. No hay duda que nos otorga la participación popular, que nos da el que haya una parte representativa del pueblo que es representada en el jurado ingresando a la decisión jurisdiccional. Eso produce una legitimación en el Poder Judicial que es necesaria. Es necesaria que el Poder Judicial se legitime no solo a través de seleccionar jueces idóneos, fiscales idóneos y defensores idóneos cuando son públicos, sino también a partir de la intervención directa en la decisión. Y esto va a legitimar el Poder Judicial en el sentido de que van a haber cantidad de personas que ingresen a procesos en donde ellos, su opinión, sea decisiva y vean cómo actúa la justicia y cómo es un procedimiento penal que en este momento es algo oculto. La segunda cuestión importante del jurado es que no es una legitimación solamente para la ciudadanía, es una legitimación de doble vía. Se legitima la sociedad en la representación constituida por el jurado y se legitima ante las partes porque las partes tienen varias formas de recusar a ese jurado. Entonces no solamente el jurado es representante del pueblo, sino que las partes recusan a ese juez, a ese sujeto jurisdiccional que es el jurado, y pueden seleccionar y de esa manera legitimar quién va a ser el jurado que decida su caso, sacando a aquellos jurados que entienda que tienen preconceptos o algunos criterios que perjudiquen de antemano su juicio. Esto produce la máxima imparcialidad e independencia que se puede tener, es la del jurado frente a jueces técnicos que de alguna manera pueden verse influidos en decidir de una u otra manera cuando los casos son importantes y cuando hay presión política, porque el jurado no hay forma de presionarlo políticamente en su carrera porque son jueces accidentales, son jueces hoy y nunca más. El otro beneficio que es central dentro del juicio por jurados es que el juicio por jurados transforma todo el proceso. Una vez que decidimos que se haga el juicio por jurados, sabemos que toda la prueba que se va a producir es la única que va a tener significancia en el veredicto. ¿Por qué? Porque el sumario, el expediente, no tiene forma de incorporarse al debate por los jurados, porque el jurado va a decidir sola y exclusivamente a través de lo que ocurra en el debate oral. También es importante que en el jurado
está la obligación de los técnicos de traducir el discurso jurídico al discurso ciudadano. Y esto es central. Me pueden decir que es muy difícil la traducción de los manuales de dogmática penal a un ciudadano. Es cierto, pero si nosotros queremos aplicarle la ley a los ciudadanos, entonces tenemos que explicar a los ciudadanos por qué algún ciudadano es culpable y por qué algún ciudadano es inocente. Y tenemos que explicarle cuál es el delito que cometió y si hay una causa de justificación y si una prueba vale o no vale respecto a la culpabilidad. Es decir, si nosotros vamos a imponer una pena a un ciudadano, lo primero que hay que hacer es explicarle a los ciudadanos cómo funciona el juicio que los va a someter a condena. Y esto es importante no solamente para la ciudadanía, sino también para el imputado, porque el imputado, al poder comprender las razones de su condena, puede también ejercer una defensa material, cosa que en la actualidad no siempre ocurre, porque muchas veces los imputados no saben qué sucede en el juicio, no entiende bien si es favorable o no es favorable las cosas que pasan, y termina confundido y sometido a la buena voluntad de lo que los jueces luego escriban en sus sentencias, porque no sabe qué pasó. Más allá de la buena intención que tengan los defensores de tratar de explicar qué va pasando en el juicio, el debate no se decodifica para ciudadanos y por tanto no se decodifica para el imputado. Y ahora los problemas. El problema para nosotros del jurado inglés o del jurado clásico es que no motiva. Esto es, no explica la valoración probatoria. Toda la prueba que se produjo en el debate oral no tiene una explicación de por qué es relevante o no, no hay un juicio de credibilidad expresado en una sentencia con una argumentación racional que dé fundamentos a la decisión. Es decir, no hay una valoración probatoria explícita de por qué existe una condena en base a la prueba que se produjo en el juicio oral. El jurado tampoco responde a los planteos presentados por las partes. Es decir, no explica por qué alguna argumentación de parte de la defensa, un juicio de credibilidad negativo respecto a un testigo, este testigo miente porque tal cosa, no sabe el imputado por qué razón ese testigo no es mendaz, como dice su defensor, y en cambio es veraz, como dice el fiscal. Esto no lo puede saber a través del veredicto del jurado. Y tampoco refuta las hipótesis alternativas. Si el defensor estableció una hipótesis alternativa en la cual estableció que el imputado estaba en otra parte, no hay un veredicto motivado que establezca que ese jurado, que esa hipótesis alternativa es mendaz, es decir, no tiene configuración probatoria suficiente para poner en crisis la hipótesis acusatoria. Estos son déficits que tiene desde la perspectiva nuestra, que no es la perspectiva del modelo americano. Respecto al recurso contra la condena. En primer lugar, lo que se está revisando con los recursos en los modelos anglosajones es, en primer lugar, la aplicación de la ley y, en segundo lugar, el debido proceso, es decir, si no hubo algún tipo de mala praxis en el desarrollo del debate o en la constitución del jurado o en las instrucciones, de manera tal que el juez haya inducido con sus instrucciones al jurado y haya producido una decisión por influencia del juez. En la valoración probatoria, el sistema anglosajón tiene pruritos en el ingreso a la valoración. Y tiene pruritos correctos, porque si la valoración probatoria es algo que se le deja al jurado y el jurado ejerce la soberanía popular como representante del pueblo, ergo, quienes deben decidir sobre los hechos, si ocurrieron o no, es el jurado y no los jueces técnicos. Sin embargo, como ha ocurrido que se han dado veredictos con poca fuente probatoria, se ha construido, aún en el mundo anglosajón, en forma cada vez más amplia, una jurisprudencia que establece que, más allá
que el jurado ejerza la soberanía popular en su decisión, debe ser un jurado imparcial y por tanto racional. Entonces lo que se hace es, agarro la audiencia, la reviso como juez técnico de alzada, reviso lo que se produjo en la audiencia y verifico si hay un estándar probatorio que me permita, a partir de los registros que yo tengo, establecer si puedo condenar o no puedo condenar en forma racional. Debemos ser honestos, los jueces y toda la manualística, por lo menos la que yo tuve acceso del sistema anglosajón, tanto en inglés como en norteamericano, son refractarios a negar un veredicto de culpabilidad hecho por los jueces legos, por el jurado. Tratan de verificar si no hay irracionalidad en la decisión, que no es lo mismo que verificar si existe una duda razonable. Es otro estándar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es esta diferencia en la motivación y esta diferencia en el recurso que tenemos nosotros con el modelo anglosajón? Bueno, es sencillo, porque Estados Unidos no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces no tiene ni la obligación del derecho al recurso ni la obligación de la motivación, porque si bien ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declaró programáticas las cláusulas 1 a 27, donde están todas las garantías, y nosotros sabemos bastante de cláusulas programáticas porque tenemos una hace 160 años, que es el juicio por jurado. ¿Y por qué no suscribió el protocolo facultativo que permite a los particulares denunciar el incumplimiento de las garantías establecidas por el pacto? Es decir, no pueden ir en contra de una decisión jurisdiccional establecida para un individuo, para un ciudadano norteamericano, no puede ir ese ciudadano en contra de la decisión jurisdiccional de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Gran Bretaña es un poco parecido, no tanto, tienen más necesidad de justificar las cosas que los norteamericanos, pero también se han inmunizado respecto a algunas cláusulas. Ratifica en Inglaterra la Convención Europea de Derechos Humanos, y de ahí surge la importancia que le dieron al caso Papon y Tasquet. No suscribe el protocolo número 7, es decir, ellos no suscriben que exista derecho al recurso, porque la Convención Europea de Derechos Humanos no tiene derecho al recurso. Recién se incorpora el derecho al recurso por el protocolo número 7, artículo 2, en donde se establece la necesidad de un doble conforme, que aparte tiene sus vericuetos que no vienen al caso. Pero Inglaterra no suscribe este protocolo, no tiene derecho al recurso como garantía constitucional. Ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero al igual que Estados Unidos, no suscribe el protocolo. ¿Sí? Es decir, no se pueden denunciar las incorrecciones de los juicios de Inglaterra ante el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es nuestro estándar constitucional? Nuestro debido proceso. Nuestro debido proceso exige el juicio por jurados, pero también la motivación y el recurso amplio, porque son garantías vigentes en nuestra estructura constitucional. Bueno, hay 4 fallos en donde nosotros podemos ver cuál es el estándar que los organismos internacionales exigen a la motivación y al derecho al recurso. Uno de ellos es conocido, el Relulloa, donde se exige un examen comprensivo e integral de todas las cuestiones que ocurrieron en la primera instancia. Es decir, tiene que haber realmente un doble conforme. En la medida que en el recurso el imputado diga: yo fui mal juzgado por este tópico, ese tópico tiene que volver a ser reanalizado por el Tribunal de Recurso. Te voy a decir que esto es uno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los más conocidos. En el fallo Apitz profundizó este tema la Corte Interamericana y dijo que el fallo debe demostrar que son tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de la prueba ha sido analizado, exige el fallo Apitz, ¿sí? Y que esta es una garantía del debido proceso. Ambas cosas. ¿Qué hace nuestra Corte en Casal? Saco solamente 2 considerandos de la Corte Casal. El primero, que dice
rechazar una sentencia que se funde en la íntima convicción, porque exige que esté expreso el curso de razonamiento que los jueces tuvieron para fundamentar una condena. Es decir, debe estar explicitado el itinerario lógico que permitió razonablemente establecer la sutura, como dijo mi amigo Nicolás, entre la prueba y las afirmaciones de hecho. Para esto propuso algo, es decir, tenemos una corte que el juicio por jurados del sistema clásico no le es muy afecta, por lo menos según el fallo Casal. Y dice que los jurados deben tener una interpretación progresiva que tal vez ya no sea la interpretación que se tenía por nuestros constituyentes originarios, sino que debe verificarse otras formas de participación ciudadana que permitan de alguna manera integrar el juicio por jurados con otras garantías constitucionales que ahora están vigentes. ¿Qué pasa con Tasquet? El fenómeno Tasquet es muy interesante porque tanto puede utilizarse en favor del juicio por jurado como en contra del juicio por jurados. Es un fallo que tiene para todos. ¿Y por qué tiene para todos? Porque la Corte Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está en la obligación de ser más o menos ecuánime con sistemas que son totalmente diversos, que son unos los continentales europeos, en donde hay en general juicios escabinos que fundan la sentencia, y otros los que vienen de Gran Bretaña, Gales e Irlanda, que son juicios tradicionales de jurados clásicos. Entonces debe tener una fórmula de compromiso. ¿Y cómo logra esa fórmula de compromiso la Corte Europea de Derechos Humanos? A través de estos fallos que fueron tan difundidos en el mundo del juradismo argentino. En primer lugar, el fallo Tasquet no es un fallo, son dos fallos. Hay un primer fallo, que es el de la primera sala que entendió en el caso, porque la Corte Europea tiene un sistema en donde hay una sala que decide un caso y luego el país afectado puede impugnar esa decisión, y si se le acepta la impugnación van a la gran sala, es decir, hay un plenario de la Corte Europea de Derechos Humanos que establece en forma plenaria la doctrina a aplicar en el caso. Como este es un caso importante, tuvo estas dos instancias. ¿Qué dijo la primera sala que intervino en Tasquet? Estableció que las cuestiones planteadas al jurado no permitían reconocer las razones por las cuales había respondido positivamente a cada una de ellas, y que era esencial explicar el veredicto. Si se mantenía con este nivel de exigencia, Tasquet, es decir, la doctrina de la Corte Europea, hubiera dado por tierra gran parte de los sistemas de jurado. Entonces esto fue impugnado y se presentaron como amicus curia Gales, Inglaterra, Gran Bretaña y Francia. Francia tiene un sistema de juicio por jurados con algunas modificaciones. Se le hacen preguntas, cantidad de preguntas al jurado, además de las instrucciones, que es el sistema anglosajón. Lo que hace el sistema francés es le hace una cantidad de preguntas que deben ser respuestas por sí o por no por el jurado, pero que son suficientemente descriptivas como para que el imputado tenga idea clara de las decisiones que va tomando el jurado en cada una de esas preguntas. Vale la pena decir que entre el Tasquet del 2009 y el Tasquet del 2010, o sea, el Tasquet del gran jurado, del plenario del Tribunal Europeo, hubo una modificación de la legislación belga. Tasquet es un juicio en el sistema belga que es copia del sistema francés desde la época de la Revolución Francesa. En esa reforma el jurado belga, se estableció que el jurado belga debía formular las principales razones de su decisión. ¿Sí? Fueron modificando su legislación. ¿Qué dijo la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Es decir, el plenario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos trató de
desarticular aquello que venía a dar por tierra con todo el sistema de juicio por jurados clásico y revirtió esto con la siguiente doctrina. Estableció que las instrucciones y aclaraciones dadas por el presidente en la Corte Criminal, si fueron cuestiones precisas e inequívocas, pueden constituir una trama que permita servir de fundamento al fallo. Es decir, si las instrucciones realizadas por el juez, en donde explica las reglas de derecho aplicables para el caso particular, más las preguntas que se le realiza al jurado, son suficientemente explícitas, circunstanciadas y particularizadas en el caso, entonces el imputado puede entender las razones del fallo y por tanto está cumplido el derecho a la motivación. Pero en el fallo Tasquet, la sentencia volvió a ser revocada.